Buenos días, gratísimo momento de nuevo para encontrarnos con ustedes, particularmente hoy porque es el Día de los Reyes Magos. Usualmente este era un día para descansar, pero en los últimos años hemos acordado tener actividades en este día para luego tener más tiempo para algunas otras actividades. Como sea, bienvenidos a este año 2021. Les deseo lo mejor, un año muy saludable, muy próspero, muy creativo y muy productivo, tanto para ustedes como para su querida familia, sus seres queridos y sus relativos. Y caramba, se han dado cuenta que estamos en la semana 11 del curso y nos vamos a dedicar en el día de hoy al tema del entorno y del medio ambiente del trabajo. Aquí, como siempre, tenemos nuestra guía de navegación. Recuérdense que el año pasado hicimos un intercambio. Vimos primero la teoría de la organización y la estructura y dijimos que el entorno y el medio ambiente interno y físico y psicosocial iba mejor con la cultura y el clima de la organización. Por tanto, ahora en enero nos vamos a dedicar a este tema. Y como sé que nos reseteamos de un año para otro, les voy a recordar lo que hemos hecho en el curso hasta ahora. Nosotros comenzamos estudiando la percepción y la toma de decisiones. Luego abordamos el tema de la comunicación y seguidamente empezamos a trabajar en todos los temas de grupo. Vimos la estructura de los grupos, los equipos de trabajo, la toma de decisiones en grupo, el liderazgo y la confianza, el poder y la política, el conflicto y la negociación. Y ahora, en una perspectiva más amplia, estamos viendo lo mismo. Voy a hacer el mismo seguimiento. Comenzamos con la percepción, seguimos con la toma de decisiones individuales, luego pasamos al tema de la comunicación, a la toma de decisiones en grupo. Aquí vemos la estructura del trabajo, liderazgo y confianza, equipos de trabajo, conflicto, poder y política, conflicto y negociación. He de resaltar que el cambio, desarrollo, innovación y el estrés ocurren en los tres niveles organizacionales, siendo el primer nivel el nivel individual, el segundo nivel el nivel del grupo y el tercer nivel el nivel del sistema de la organización. Ya vimos, antes de irnos en Navidades, la estructura y el diseño de la organización. Hoy vamos a ver las condiciones del trabajo y la semana que viene vamos a ver la cultura y el clima organizacional. Y después de ese tema vamos a regresar al cambio, desarrollo e innovación en la organización. Y como sabemos, en este esquema hay una entrada humana que tiene el nivel individual, tiene el nivel de grupo y tiene el nivel del sistema de la organización para observar los resultados humanos que son la productividad, el ausentismo, la rotación, la conducta que se aparta de las normas del comportamiento del trabajo o contraproducente en el trabajo, las conductas que son ciudadanas como el compromiso ciudadano en la organización y las actitudes organizacionales de satisfacción, compromiso, interés por la tarea e involucramiento. Como ven, este es el sistema completo que se ve en los dos cursos. Hemos cubierto buena parte en el primer curso la parte individual y aquí vemos el nivel de grupo y el nivel del sistema total. Así pues que nos dedicamos en este capítulo al entorno y medio ambiente del trabajo. En este caso, infortunadamente, tenemos que utilizar una bibliografía en inglés porque no hemos encontrado un buen documento en español. Así que estamos utilizando el capítulo de este libro, que es un clásico de la enseñanza de la psicología industrial por estos autores. En los años 90 utilizábamos este libro en su versión en español, pero ya está muy, digamos, ya está muy viejo y hemos decidido entonces utilizar este capítulo en inglés. Desde luego que existen actualizaciones de este libro que llevan hasta el 2020, pero afortunadamente no lo hemos podido ubicar. Claro que lo hemos podido ubicar, pero no lo hemos podido adquirir para tenerlos para ustedes. En todo caso, en el resumen que hemos visto del capítulo del año 2020, casi son las mismas cosas, aunque hay actualizaciones que iremos comentando con el tiempo. Así que presten bastante atención a este tema porque van a tener que leer el capítulo en inglés. Y aquí vamos a dar una buena orientación sobre lo que va a ser cada una de las cosas
que se van a ver en el capítulo. Y tenemos unos gráficos que pueden ser orientadores. Bueno, como siempre, tenemos el mapa también para ubicarlo. Aquí tenemos el entorno. Este es el medio ambiente interno del trabajo, donde la cultura y el clima son muy importantes. Y vamos a estar trabajando sobre este tema de las condiciones que rodean el trabajo en esta capa interna de la organización. El autor o los autores proponen que las condiciones del trabajo o condiciones laborales pueden distinguirse entre las condiciones físicas, las condiciones temporales y las condiciones psicológicas y sociales del trabajo. Este esquema nos permite, este mapa conceptual nos permite orientarnos y aprendernos cada uno de estos aspectos de este interesante tema. En primer lugar tenemos las condiciones físicas. Y el autor lo primero que hace es recorrer sobre la ubicación del sitio de trabajo. Bueno, para ustedes no será ninguna sorpresa que el sitio donde nosotros vamos a laborar y la distancia que nos separa de él es muy importante. Ustedes mismos en algunos casos les queda muy cerca la universidad porque viven en forma aledaña, pero hay gente que vive en La Guaira, que vive en Los Teques, o hay gente que vive del otro lado de la ciudad, hay gente que vive arriba en el Junquito. Es decir, que la distancia que tenemos del sitio de trabajo y las edificaciones son importantes para nosotros. Afortunadamente la universidad la podemos considerar una isla, está muy bien preparada, está muy bien organizada desde el punto de vista de infraestructura, y cuando llegamos a ella pues nos sentimos en un lugar agradable para trabajar. Otro aspecto muy importante para los empleados de una organización es si existen facilidades para hijos y dependientes. Las personas se sienten gratamente satisfechas y generan un compromiso mayor en la organización cuando, por ejemplo, la organización dispone de espacios para que los niños pequeños, o para que haya un preescolar, o para que haya un sitio donde podamos tener a nuestros hijos pequeños mientras nosotros estamos en el trabajo. Nosotros no tenemos esa facilidad en la universidad directamente, pero tenemos otras facilidades como por ejemplo el Parque Social de Santa Inés, donde recibimos una cantidad de servicios que muchas organizaciones quisieran tener, y los tenemos solamente pasando una pasarela. Esas facilidades son las que los trabajadores aprecian cuando se les muestra como una oportunidad para mejorar su vida en nuestra organización. Luego tenemos el diseño de las oficinas y del lugar del trabajo específicamente. Las oficinas siempre generalmente han estado separadas, los ambientes separados, con paredes, pero existe ahora unos nuevos diseños de oficinas abiertas para procurar mejorar la comunicación entre las personas y que se sientan mejor y comunicadas en el lugar del trabajo. Pues eso por supuesto depende mucho de la ocupación, depende del tipo de organización y depende del trabajo que realiza cada quien. Ustedes como psicólogos se pondrían un poco incómodos que si ustedes están atendiendo a un cliente, a una persona que busca ayuda psicológica, usted no tenga un cubículo apropiado y sonorizado y con facilidades para poder atender a las personas. Bueno, los diseños de oficina y del lugar de trabajo son especialmente importantes cuando analizamos las condiciones físicas que los rodean. Y vamos a hablar de un instrumento que ustedes pueden eventualmente utilizar sobre ese aspecto. Entonces, la psicología ambiental se ocupa de los temas de las oficinas abiertas, de la iluminación, del ruido, del color, de la música, de la temperatura y de la humedad. La iluminación es un asunto importante, pues de la iluminación depende que nuestros ojos se cansen. También cuando hay sombras, hay más claridad o más oscuridad, eso también nos afecta. El ruido, por supuesto, afecta al desempeño y en algunas
en algunos sitios de trabajo donde el ruido es muy intenso, existen problemas que la gente tiene que abordar. Hay situaciones, sobre todo en las fábricas, que el ruido puede llegar a ser insoportable y hacer que las personas pierdan la audición. Se ha especulado mucho tanto con el uso del color como con el uso de la música. Los resultados no son concluyentes, pero hay algunas sugerencias generales para orientar a las personas. Por eso no es extraño que el color de los hospitales sea más bien blanco, o que exista una música de tranquilidad en los consultorios, porque ese color y esa música pues hacen que la gente se sienta más cómoda en esos espacios. O sea, también se ha probado con olores, pero digamos que las investigaciones no son concluyentes. Las temperaturas extremas, demasiado frío, demasiado calor y la humedad también nos afectan. Por ejemplo, ahorita estamos pasando por una época de relativo frío, que no es nada comparado con lo que ocurre en otras latitudes. En la universidad está muy bien ventilado y aun cuando hay altas temperaturas, pues los espacios están relativamente bien preparados. Aunque la gente se queja mucho del ruido circundante y que a veces no existe una buena iluminación en los espacios de la universidad. Pero con todo y eso, la psicología ambiental se ocupa del estudio, entonces de los diseños de las oficinas, de la iluminación, del ruido, del color, de la música, de la temperatura y de la humedad, que son aspectos críticos para las condiciones físicas en el trabajo. Aquí sí ya los detalles los tienen ustedes que revisar en el capítulo correspondiente. Luego tenemos las condiciones temporales del trabajo. Entonces, las condiciones temporales lo tenemos como las horas de trabajo. Nosotros tenemos una hora de trabajo estándar que es de 8 horas diarias. Y dependiendo de la organización en la que usted esté, puede ocurrir que esas horas puedan ser variadas. Existe lo que se llama el horario de trabajo flexible, que dice poco más o menos que entre una cierta hora, digamos las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, puede usted, tiene que estar dentro de la oficina, pero las 2 horas anteriores a las 9 y las 2 horas anteriores a las 3 es flexible en cuanto a la hora que usted ingrese y la hora que usted se vaya. Para algunas personas le es imposible llegar antes de las 9 de la mañana. Otras personas prefieren llegar más temprano y salir más temprano. Bueno, cuando hay un horario de trabajo flexible, eso es posible. En Venezuela hay pues el horario de tiempo completo. También existen horarios de medio tiempo y hay gente que trabaja en 2 medios tiempos, un medio tiempo en la mañana y un medio tiempo en la tarde. Desde luego estas son situaciones bastante apremiantes de trabajo y lo ideal para la gente es tener un empleo de 8 horas en un solo sitio, pues que le da una cierta estabilidad. Ya se está empezando en algunas organizaciones en las semanas de 4 días, en lugar de los 5 días que actualmente están vigentes, lo cual no siempre fue así. Antes los días de trabajo eran 6 y más antes los días de trabajo eran 7. Eso ha ido cambiando, pero ahora vamos en la dirección de una semana de 4 días. Y esos días pueden ser lunes, martes, miércoles y jueves, o martes, miércoles, jueves y viernes. Y hay varias alternativas con relación a eso que se ajustan de acuerdo a la organización. Las personas nunca trabajan las 8 horas. De hecho, uno puede calcular que entre 5 horas y media y 6 horas es el tiempo en que la gente realmente está haciendo su trabajo. Y esto ocurre porque hay muchas pausas que pueden estar algunas programadas y otras no programadas y la gente nunca cumple con el horario. Eso no quiere decir necesariamente que la gente no sea productiva, sino que no permanece las 8 horas trabajando estrictamente. Es menos, pero bien aprovechadas esas 5 horas y media o 6 horas, puede ser extraordinariamente eficiente la persona.
Y luego tenemos un punto importante de investigación y aplicación, que son los turnos de trabajo. En algunas organizaciones, en algunas empresas, hay turnos en la mañana, turnos en la tarde y turnos en la noche. Hay un turno que son fijos, por ejemplo, el turno de usted, para usted siempre va a ser el nocturno. Y recuérdese la película, los que vean esa serie, que se llama The Night Shift, que son la gente que trabaja en emergencia en las noches. Los turnos fijos de trabajo, bien sea en la mañana, en la tarde, en la noche, son mucho mejores que los turnos rotativos. Los turnos rotativos generan una cantidad de problemas con los ritmos circadianos que, bueno, que los estudiosos de psicología industrial abordan y hacen recomendaciones para mejorar las condiciones laborales. Así que las condiciones temporales de horas de trabajo, el empleo permanente de medio tiempo, la semana de 4 días, el horario de trabajo flexible, la pausa de trabajo y los turnos de trabajo son muy importantes y se estudian dentro de la psicología industrial organizacional. Finalmente tenemos las condiciones psicológicas y sociales que veremos a continuación. Eso tiene que ver con la simplificación del trabajo, con el aburrimiento y la monotonía, con la fatiga, con el trabajo desde casa o teletrabajo, como lo llamamos, que en el 2020 y en el 2021 seguirán siendo muy importantes. Y entre las condiciones psicológicas y sociales está el clima organizacional y la cultura, que veremos la semana que viene. La simplificación del trabajo alude, sobre todo en el área de manufactura, que se simplifican las tareas que se tienen que realizar, pero estas tareas se hacen repetitivas. Entonces se pierden lo que se llaman las propiedades motivantes del puesto. Y al reducirse las propiedades motivantes del puesto, la gente empieza a decaer en su motivación y, por supuesto, en su rendimiento. Esto desde luego ocurre en los trabajos que son no calificados o semicalificados. Por supuesto que lo que está ocurriendo en el presente y seguirá ocurriendo en el futuro, que para muchos de estos trabajos los robots, las máquinas van a sustituir el trabajo de los operadores humanos. Eso va a seguir dejando gente sin trabajo, pero podemos asegurar entonces que tenemos que buscar ocupaciones para la gente que sean trabajos enriquecedores. Es decir, que haya una variedad de tareas que la gente pueda hacer y que las tareas puedan planificarse, ejecutarse y evaluarse. La simplificación del trabajo ayudó mucho en las primeras épocas de la revolución industrial, pero hoy en día pues cada vez se está sustituyendo ese trabajo por máquina. Eso no es exactamente igual en todos los lados. Hay organizaciones o industrias que están muy avanzadas, otras que están poco avanzadas y que todavía requieren de la simplificación en el trabajo. Cuando hay simplificación, es preferible rotar a las personas de puesto para que vayan aprendiendo los distintos componentes del trabajo y no sientan el aburrimiento que implica estar todos los días haciendo exactamente lo mismo. También existe el aburrimiento y la monotonía. La primera figura no es muy feliz porque la muchacha que está allí haciendo, más bien está ejerciendo roles múltiples. A esa muchacha no le va a dar monotonía, pero sí le va a dar agotamiento. Mientras que la persona que está abajo, la muchacha que está abajo, sí transmite que se encuentra completamente aburrida con lo que está haciendo. Las personas que están aburridas tienen inquietud, infelicidad y cansancio. Ustedes como estudiantes seguramente se aproximan más a la muchacha que está arriba que a la de abajo. No tienen tiempo para aburrirse ni tienen tiempo para tener monotonía, pero sí pueden estar muy fatigadas en algunos momentos, sobre todo como los momentos de principio de diciembre y los finales de semestre. Esto sí refleja más lo que puede estar ocurriendo con los estudiantes, que son la fatiga, pero no por aburrimiento, sino por exceso de tarea. Y esto, pues, es bueno atender y asesorar a los estudiantes para que no tomen demasiados cursos
como ahorita lo están haciendo, y sobre todo en estos semestres que el trabajo se aumenta excesivamente porque se hace a distancia, es muy importante que las personas aprendan a seleccionar aquella cantidad de trabajo que realmente van a poder completar a lo largo de un semestre. Bueno, este ya es un tema que para ustedes es muy familiar, que es el teletrabajo. Ahí está la señora atendiendo al trabajo mientras el niñito está allí. Ahora las amas de casa tienen que ser amas de casa, tienen que enseñar a los niños, tienen que atender a la pareja, tienen que hacer la comida. Es decir, hay múltiples roles y ese es un aspecto que también se ha estudiado en psicología industrial y en psicología social. Hay múltiples roles que las mujeres están ejerciendo ahorita que la llevan a tener la mayor carga en la casa, y si en una familia, además de tener niños pequeños, se tienen adultos mayores, pues la situación se complica y para la mujer esto puede ser realmente estresante. En las familias donde se comparten estas tareas entre los hijos, los padres, pues se hace más llevadero para todos. Pero aunque el teletrabajo puede ser una alternativa, yo pienso que para el futuro lo que vamos a tener es un sistema mixto, donde en algunos momentos iremos al trabajo y en algunos momentos estaremos en la casa. Desde luego, eso también depende de la ocupación, de la tarea y del tipo de organización. Hay un ambiente más grande que nosotros estudiamos, que es el tema de la psicología ambiental, pero en términos de ciudades, de municipios, donde tenemos que hacer cosas por hacer control y disposición de la basura, asegurar el reciclaje, recuperar recursos, hacer conservación de la energía, tanto residencial como en la organización, hacer la conservación de energía en el transporte y la conservación del agua. Todos estos asuntos son críticos y con el COVID y lo que está ocurriendo, esto se hace todavía más relevante. Y los psicólogos han colaborado y siguen colaborando y siguen investigando en maneras como modificar el comportamiento de la gente para que esto resulte en un mejor cuidado del ambiente en que vivimos, de los países en que vivimos, de los espacios físicos que estamos explotando y que tenemos que preservar para las generaciones futuras. Bueno, la semana que viene vamos a entrar en más detalle en los temas que se conocen como de clima organizacional y de cultura organizacional. Estos han sido dos constructos que se han venido estudiando desde hace más de 20 años que compiten por la atención de los investigadores y de la gente que aplica. El clima organizacional se refiere a una percepción compartida entre los empleados de una organización, división, departamento, grupo de trabajo, y es muy utilizado en las organizaciones hoy en día. En nuestra universidad se evalúa el clima organizacional entre los empleados con cierta periodicidad. En cambio, la cultura es un término descriptivo que nos hace hablar de las creencias y valores compartidos y comunicados entre los empleados. Se refiere a los valores, las costumbres y el lenguaje que se emplea en una organización. Uno sabe que está imbuido de la cultura organizacional cuando va a un sitio a ser reclutado y después de las primeras dos preguntas la gente sabe que usted viene de la Universidad Católica porque tiene introyectado esas creencias y valores que son compartidos por los miembros de la organización. Entonces, estas condiciones laborales, la del clima y de la cultura, perturban o favorecen enormemente el rendimiento de los trabajadores, y ha sido una misión importante de los psicólogos industriales y organizacionales estudiar estos temas dentro de las organizaciones para ayudarlas a mejorar, desarrollarse, cambiar y desarrollarse. Aquí tenemos un ejemplo de una tesis o de un proyecto de tesis que ya debe haber terminado, que era la influencia de la personalidad del estudiante, condiciones físicas de la universidad y la percepción de la calidad infraestructural de la misma sobre el rendimiento académico.
para usted ya debe ser muy familiar esos modelos de ruta. Lo traigo aquí como ejemplo porque es una forma de aplicar los conocimientos de la psicología industrial para estudiar un tópico como es el rendimiento académico, pero con variables que tienen que ver con aspectos de psicología, como son la personalidad. Y al lado tenemos un artículo que se llama el cuestionario de satisfacción con el ambiente físico, que ustedes van a tener en la sección de módulos. Allí está el artículo y con el cuestionario incluido, que puede serles de mucha utilidad en algún momento, bien sea en su vida estudiantil o en su vida profesional. No quiero finalizar sin antes destacarle que existe regulación desde el punto de vista legal sobre cuáles deben ser las condiciones apropiadas para un trabajador. Por eso existe la LOPSIMAT, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, y existe su reglamento parcial. Esto lo traigo a colación porque algunos psicólogos se encuentran especializados en este trabajo, porque este trabajo implica hacer auditoría organizacional de esas condiciones y realizar intervenciones para asegurar que la organización esté cumpliendo con las disposiciones de la ley. Usted puede, como psicólogo industrial, especializarse en este tema y puede convertirse en un consultor o trabajar para una compañía de consultores, y eso puede convertirse en una carrera profesional bastante exitosa. Bueno, muy bien, con este punto damos por concluido esta sesión. Espero que les haya llamado la atención, que tengan un feliz día de los Reyes Magos, y a continuación tendremos alguna sesión de algunas preguntas y respuestas y la preparación para las próximas actividades. Que tengan un feliz día.